Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al seminario. Primero que nada, muchas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Álvarez, quien es el especialista que nos va a estar apoyando con la información del tema de hoy, mantenimiento de máquinas universales. Les cedo la palabra para dar inicio al seminario. Buenos días, muchas gracias Mariana, gracias por la presentación. Bienvenidos a todos a este breve webinar de la importancia del mantenimiento en máquinas Instron. Mi nombre es Jorge Álvarez, como ya lo mencionó Mariana, yo soy ingeniero de servicio en Metrolab y bueno, vamos a dar inicio por respeto a los participantes y el tiempo de cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar un poco del mantenimiento de las máquinas y del tipo de máquinas con el que cuenta Instron. Aquí en la pantalla pueden ver diferentes tipos de máquinas. Más adelante vamos a ver cómo se clasifican estas máquinas. Y me imagino que la mayoría de ustedes ya han de conocerlas. Tal vez tengan una dentro de sus plantas y por aquí tal vez puedan reconocer su máquina. Básicamente el mantenimiento no va a cambiar mucho en cuanto al modelo de máquina. En general todo es muy similar. Vamos a verlo más adelante cómo estaría clasificándose ese mantenimiento. Y bueno, antes vamos a ver qué es lo que se va a platicar en este webinar. Vamos a dar una breve introducción. Vamos a hablar de los tipos de mantenimiento que existen. ¿Cuál es la diferencia del mantenimiento preventivo contra el mantenimiento correctivo? ¿Qué es una máquina de tracción? ¿Qué es un ensayo de tracción usando las máquinas de tracción? ¿Cuáles son los tipos de máquinas de tracción? ¿De qué se componen estas mismas máquinas? Y vamos a hablar un poco del programa de mantenimiento preventivo de Instron. Vamos a hablar por qué vamos a elegir Instron, un pequeño resumen y terminamos con preguntas y respuestas. Al final, si ustedes tienen preguntas, pueden ponerlas dentro del chat y al terminar vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas. Y bueno, con la introducción, habitualmente definimos mantenimiento como el conjunto de técnicas destinadas a conservar equipos e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible y con el máximo rendimiento buscando siempre la más alta disponibilidad. A partir del programa de gestión de mantenimiento aparece el concepto de fiabilidad y los departamentos de mantenimiento buscan no solo solucionar las fallas que se producen en los equipos, sino sobre todo prevenirlas y actuar para que no se produzcan. Es decir, todos queremos que si tenemos una máquina esté 100% disponible, 100% funcional la mayor parte del tiempo. Pero pues como son fierros, los fierros sufren desgaste, tienen componentes electrónicos que también pueden llegar a fallar. Entonces, la llegada del mantenimiento o el objetivo es nosotros prevenir o mantener en óptimas condiciones la máquina para evitar fallos o averías. Y bueno, para para llevar a cabo esto, existen diferentes tipos de mantenimiento. Por ejemplo, el mantenimiento correctivo es aquel que corrige los defectos observados en los equipos o instalaciones. Es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar las averías o defectos para corregirlos o repararlos. Es decir, un mantenimiento correctivo se da una vez que la máquina ya falló, la máquina ya no está operando, entonces vamos a realizar este mantenimiento para volver a tener en óptimas condiciones el equipo. También existe el mantenimiento preventivo, que es el acto de realizar actividades de mantenimiento programadas
para ayudar a prevenir fallos inesperados en el futuro. En pocas palabras, se trata de arreglar las cosas antes que se averíen, por eso se llama preventivo. El preventivo, nosotros ya vamos a tener agendado ese mantenimiento durante un periodo de tiempo que nosotros vamos a definir. Puede ser cada 6 meses, puede ser cada año, puede ser cada 2 años. Va a depender de varios factores que también lo vamos a ver más adelante. Bueno, el siguiente es el mantenimiento predictivo, que es muy similar al preventivo o suena muy similar al preventivo. Ahorita vamos a ver la diferencia. El predictivo es una técnica que utiliza herramientas y técnicas de análisis de datos para detectar anomalías en el funcionamiento y posibles defectos en los equipos, de modo que puedan solucionarse antes de que sobrevenga el fallo. Por ejemplo, una manera de realizar el mantenimiento predictivo sería, pudiéramos nosotros tener un tipo de gráfico de control, es decir, con cada mantenimiento preventivo, yo voy teniendo un récord o un registro de cada mantenimiento y podemos ver el desgaste que sufre la máquina o sufren los componentes de la máquina a lo largo del tiempo. Por decir, supongamos que mi máquina lleva bandas. Estas bandas van llevando un desgaste y el mantenimiento preventivo me indicó que al tercer año yo tuve que cambiar esa banda antes de que se dañara completamente. Entonces yo ya puedo hacer un análisis de datos que esa banda con el uso que yo le doy, tuvo una vida de 3 años. Entonces, con el mantenimiento predictivo, yo ya sé que dentro de los próximos 3 años probablemente yo ya tenga que cambiar esa banda, ¿ok? También existe el mantenimiento 0 horas o también llamado overhaul. El overhaul es el mantenimiento, es un proceso general donde el objetivo es que los sistemas y equipos de una empresa estén en condiciones idóneas para prestar el servicio que se espera de ellos. De hecho, se llama 0 horas porque la intención es restaurar la máquina a su estado de fábrica o lo más cerca posible. En un mantenimiento 0 horas es muy probable que se cambien componentes usados por componentes nuevos y para esto y con esto llegar a tener la máquina más cerca de como estuvo cuando salió de fábrica. Ok, mantenimiento en uso. Se trata de la toma de determinados datos y revisión de algunos valores que nos aseguran el buen funcionamiento de la máquina. Este mantenimiento no es necesario que se lleve a cabo por personal especializado y se puede realizar sin que la máquina cese la producción. Es decir, este mantenimiento lo podemos hacer todos aquellos que estamos involucrados con la máquina. Hay veces que simplemente con el hecho de que antes y después de usar la máquina yo le dé una limpiada, una sopleteada, aunque parezca mínimo el mantenimiento que yo le estoy dando, puede ayudar a a prolongar la vida útil de la máquina, porque aunque parezca mínimo, es como cuando tenemos una gota de agua que le hace un orificio a una piedra. Parece que no lo va a lograr, pero con el tiempo, pues ahí se hace ese orificio. Pasa lo mismo con las máquinas. ¿Qué pasa si yo la uso constantemente y no le doy una limpieza ni una pasada con un trapo? Pues con el tiempo la máquina se va llenando de contaminantes, de polvo, de basura, que muchas veces las pruebas que se realizan usan componentes conductivos que llegasen o pueden llegar a entrar dentro de la máquina, porque hay veces que son muy pequeños y con el tiempo esto nos va a producir una falla dentro del equipo si es que no se realiza ni el mantenimiento preventivo, ni el predictivo, ni el mantenimiento en uso. Entonces, este tipo de mantenimiento también es muy importante realizarlo. Y por último, vamos a hablar del mantenimiento productivo total.
o el TPM. Es un sistema de mejora continua basado en un concepto de origen japonés que se centra en el mantenimiento y funcionamiento de los equipos. El TPM se basa en la idea de que todos los empleados deben participar en el mantenimiento de su propio entorno de trabajo. Esto significa que los miembros de los equipos individuales de todos los niveles de gestión deben participar en las inspecciones periódicas, el mantenimiento preventivo y los sistemas de revisión de cualquier máquina o equipo utilizado en el trabajo. También requiere la aplicación de nuevos métodos para detectar posibles problemas como el mantenimiento predictivo, mediante el estudio de tendencias operativas o el análisis de los datos de las máquinas para adoptar medidas preventivas. Es decir, el TPM sugiere que todos estemos involucrados en el mantenimiento de la máquina, desde el operario y de ahí para arriba, el jefe del operario hasta el gerente, director, cualquiera que esté involucrado, sobre todo aquellos que operan la máquina. Si un operador, por ejemplo, si un operador ya conoce la máquina, sabe el ruido que hace y al siguiente día escucha un ruido anormal, eso ya sería una señal de alarma y ahí es donde empieza a intervenir esta parte del mantenimiento productivo total. Aquí es donde el operario reporta esa anomalía que está teniendo, que a lo mejor la última vez que la usó no la tenía y de ahí ya se deriva a un mantenimiento preventivo, correctivo o cualesquiera que aplique en ese caso. Entonces, el productivo total es un mantenimiento, un tipo de mantenimiento donde involucra a todos. Nos involucra a todos, ¿ok? Y bueno, los que más conocemos y los que más aplican, yo supongo que todos han escuchado hablar de esto, del mantenimiento preventivo y el correctivo. Aquí lo ideal siempre va, lo ideal sería siempre usar un mantenimiento preventivo. ¿Por qué un mantenimiento preventivo y no un correctivo? Específicamente porque un correctivo nos va a parar producción, un correctivo nos va a hacer que la máquina se detenga y pudiese, dependiendo de la falla que tenga, pudiese llegar a ser más costoso que un mantenimiento preventivo. Un mantenimiento preventivo nosotros lo vamos a realizar periódicamente. Ya sabemos en qué fecha se le va a dar mantenimiento preventivo. Y el correctivo, pues no lo sabemos, el correctivo se va a dar una vez que se presente la falla. Puede que se presente en un periodo de tiempo corto o un periodo de tiempo largo. Dice, mantenimiento preventivo consiste en una intervención sistemática del equipo, aunque éste aún no tenga señales de desgaste o falla. Las ventajas de un mantenimiento preventivo: prolonga la vida del equipo, reduce los riesgos de averías, programación de acuerdo a las necesidades. Es decir, yo sé que yo no voy a operar la máquina el sábado a las 5 de la tarde, entonces puedo programar ese día el mantenimiento y así evitar que interfiera con producción y reduce los costos. Ahora, el mantenimiento correctivo, mantenimiento industrial que consiste en corregir los errores del equipo conforme vayan apareciendo por el uso y desgaste. Las ventajas: aplicable a equipos con niveles muy bajos de criticidad. Bueno, ¿qué es una máquina de tracción? ¿En qué vamos a enfocar este mantenimiento del que tanto hemos estado hablando? Son máquinas semejantes a una prensa con la que es posible someter materiales a ensayos de tracción o tensión, con la finalidad de verificar o caracterizar las propiedades mecánicas que posee. Normalmente una prensa hace pruebas a compresión y una prensa por lo regular es un sistema hidráulico. Las máquinas de tracción pueden ser sistemas hidráulicos, pueden ser sistemas mecánicos y pueden ser sistemas
electromecánicos. Y la diferencia principal es que una máquina, aquí lo mencionan como máquinas de tracción, pero una máquina Instron no solo puede realizar pruebas a tracción, hacen diferentes tipos de pruebas como compresión, pelado, doblez, etcétera. ¿Y qué es un ensayo de tracción? El ensayo de tracción de un material consiste en someter a una probeta normalizada a un esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la misma. Este ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. Un ensayo de tracción se puede realizar bajo diferentes procedimientos o diferentes normativas. Hay muchas normas ACTMs, ISOs, con los cuales podemos basarnos en realizar este tipo de pruebas y estas van a depender del tipo de material, el tipo de probeta y los resultados que queramos obtener. Aquí dice que la tracción es creciente hasta que se produce la rotura de la misma. Esto quiere decir que vamos a realizar una prueba destructiva. Sin embargo, también pudiésemos realizar pruebas no destructivas, donde el material sufre una tensión, pero nunca llega a la rotura. ¿Ok? Y bueno. Vamos a hablar un poco del tipo de máquinas, específicamente de las máquinas Instron. Aquí al lado izquierdo encontramos las máquinas electromecánicas. Hay máquinas de una columna y hay máquinas de dos columnas y todas son modelos de mesa. A su lado derecho hay máquinas, están las máquinas hidráulicas que normalmente son máquinas modelo de piso, es decir, no van sobre una mesa. Y son estos modelos los que maneja Instron. ¿Cuál es la diferencia o por qué voy a elegir una electromecánica o una hidráulica de una columna o de dos columnas? La diferencia es la fuerza que yo voy a necesitar para realizar mis pruebas. Entre más fuerza necesite, las máquinas hidráulicas aplican más fuerza, ¿no? Normalmente llegan hasta 1000 kilonewtons. En las electromecánicas, lo más alto que llegan son 600 kilonewtons con las máquinas 59, 89. Y podemos tener pruebas desde los 50 newtons o menos. Entonces, ya dependiendo del material y la prueba que yo voy a necesitar, vamos a usar máquinas electromecánicas o máquinas hidráulicas. Cada modelo de máquina lleva su proceso de mantenimiento. No es lo mismo un mantenimiento a una máquina hidráulica que a una máquina electromecánica. Esto va a cambiar debido a que su manera de operar es diferente y sus componentes también son distintos. Entre una máquina electromecánica de una columna y una de dos columnas, el mantenimiento aquí sí es muy similar. La única diferencia es que vamos a tener en lugar de un tornillo sin fin, vamos a tener dos y el resto básicamente va a ser lo mismo. Bueno, ¿y de qué está compuesta una máquina de tracción? Aquí en azul, encerrado en azul, encontramos el sistema de medición, el transductor de fuerza o la celda de carga. Este dispositivo es el encargado de medir la fuerza que estamos ejerciendo durante la prueba. Pero podemos tener diferentes tipos de medición. Aquí abajo a la derecha también tenemos encerrado en azul la columna derecha, es decir, porque aquí tenemos un sistema de medición de desplazamiento. Entonces, con el transductor de fuerza vamos a medir la fuerza. Con el transductor de desplazamiento vamos a medir el desplazamiento y también tenemos encerrado el dashboard donde nosotros vamos a estar viendo las señales que nos están mandando estos transductores.
Yo pudiese llegar a tener más de estos sistemas de medición si yo conectara otro transductor, ya sea un extensómetro, un videoextensómetro, una cámara de temperatura, una celda de torsión. Todos estos serían sistemas de medición y nos van a ayudar a medir ya sea fuerza, temperatura, torque, desplazamiento, velocidad, etcétera. Luego tenemos en verde el control electrónico. Esto que tenemos encerrado en verde se le llama bastidor. En este caso, en este modelo de máquina, es un sistema electromecánico, pero este sistema pues va a cambiar como lo vimos en la diapositiva pasada, pudiese llegar a ser hidráulico también. Y por último, también se compone de un sistema de seguridad el cual consiste en el paro de emergencia, el cual reduce o detiene la máquina en caso de alguna emergencia. Tenemos los límites de seguridad que están en la columna derecha. Estos límites de seguridad nos van a limitar el recorrido que vamos a tener durante la prueba o el recorrido que tiene el crosshead. Si nosotros vamos a realizar una prueba con una probeta larga o con una probeta corta, estos límites de seguridad se tienen que posicionar de manera que evitemos una colisión de la celda de carga o del crosshead con alguno de los elementos de la máquina o la probeta misma. Y todo esto también lo podemos controlar desde el software, desde el Blue Hill. En el Blue Hill vamos a tener también otros elementos de seguridad, por ejemplo, el Collision Mitigation, que es un sistema que detiene la prueba o detiene el movimiento del cabezal una vez detectado una fuerza repentina en el transductor. Es decir, si recibe un golpe la celda, si llega y colisiona, se detiene la máquina de inmediato. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco del programa de mantenimiento de Instron. Es el programa diseñado para proteger su inversión y obtener el máximo partido de su máquina de ensayos de materiales. Se compone de un conjunto predefinido de actividades de mantenimiento para ayudarle a maximizar el tiempo de producción y prolongar la vida de su equipo. En conjunto con la calibración y los servicios de soporte de software Instron, le ayuda a disminuir las fallas al mismo tiempo que le ofrece la seguridad de que su equipo está trabajando según las especificaciones del fabricante. Ok, Instron lanza un programa de mantenimiento por modelo de máquina o por modelo de bastidor. Cada máquina tiene diferentes componentes electrónicos o cada bastidor. Entonces, cada componente debe llevar ciertas regulaciones, por ejemplo, dependiendo de la entrada de alimentación, del voltaje de alimentación y del voltaje que lleva cada una de las tarjetas. Instron manda un programa, en este caso a Metrolab o Instron mismo al momento de realizar el mantenimiento se basa en este programa, el cual te dice paso por paso qué componentes debemos de verificar. Por ejemplo, tenemos que checar los voltajes en la DSP, que es básicamente la tarjeta principal del equipo, viene siendo como el procesador de la máquina. Esta tarjeta maneja tres voltajes diferentes, maneja 5, 12 y 15 volts, los cuales tienen que ser medidos dentro de la tarjeta, el cual el programa te dice específicamente dónde hay que checarlos y cuál es la tolerancia de cada uno de estos voltajes. Te dice qué componentes deben de ser lubricados, qué tensión debe llevar la banda, cómo checar el motor, etcétera, ¿no? Entonces es un mantenimiento preventivo muy completo. Lo que yo les recomiendo es que si ustedes tienen una máquina Instron, realicen el mantenimiento
con el fabricante, directamente con Instron, o si están en México y Latinoamérica con Metrolab, el cual es el representante de Instron en México. Sí me ha tocado ver que clientes programan su mantenimiento con un tercero, lo cual no está del todo mal porque se le está dando un mantenimiento, pero no es un mantenimiento completo, es decir, alguna otra empresa que no sea el fabricante o que sea Metrolab no va a contar con este programa de mantenimiento y ellos van a llegar y van a realizar una lubricación, van a realizar una limpieza, pero no saben específicamente tal vez qué tensión debe llevar la banda, no saben dónde o cómo checar los voltajes. Y esto a la larga sí pudiera llegarles a generar un problema. Porque hay veces que mecánicamente se ve y se escucha todo bien, pero a nivel componente puede que ya empiece con ciertos desgastes que al momento de que el representante o Metrolab llegue y te dé el mantenimiento, te va a dar un reporte donde te diga, ¿sabes qué? Noté que ya estás teniendo una anomalía en el voltaje de tu tarjeta que a la larga se va a dañar. Entonces tú ya tienes ese reporte donde sabes que tienes que reemplazar este componente antes de que la máquina llegue a fallar. Y es algo que si no lo realiza fabricante, si no lo realiza Metrolab, tal vez no lo llegues a ver. También hay un problema específico que yo he visto. El software Blue Hill Universal, el cual usan las máquinas de ensayos físicos, necesitan cierta espacio de almacenamiento en el disco duro y son compatibles con ciertos Windows dependiendo de la versión del software. Hay softwares que son un poco más obsoletos que ya no son compatibles con Windows 10, por ejemplo. Entonces, al momento de que llega fabricante o al momento de que llega Metrolab, te puede hacer esta recomendación. ¿Sabes qué? Tu equipo ya no es compatible con Windows 10. Te recomiendo que actualices el software y que actualices la compu. Entonces, otro ejemplo, el software necesita al menos 10 gigas de almacenamiento en el disco duro. Yo ya veo que tu disco duro está saturado, necesitas liberar espacio o te va a fallar. Todo este tipo de detalles que les estoy mencionando son ejemplos que me ha tocado ver en la industria, donde les fallan máquinas, aunque les hacen el mantenimiento, pero les hacen el mantenimiento con un proveedor con el cual no cuenta con este programa de mantenimiento. Por eso me gusta hacer mucho énfasis en esta parte donde yo les recomiendo que realicen el mantenimiento con el representante de Instron para evitar todo este tipo de detalles y evitar el mantenimiento correctivo, el paro de producción o costes innecesarios. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Seguiremos hablando del programa de mantenimiento Instron. Programación acorde a la necesidad de los clientes. Es decir, como ahorita les mencioné, ustedes pueden programar el día que mejor se les acomode, a la hora que mejor se les acomode, para no interferir con sus actividades. Es decir, yo ya sé que la máquina la voy a dejar de operar el viernes a las 3 de la tarde, entonces en ese momento puedo solicitar el mantenimiento del equipo. Reducir costes de producción por tiempo perdido. Aquí entra un poco lo que les acabo de mencionar. Al momento de realizar este mantenimiento preventivo, yo voy a tener operando la máquina al 100% del tiempo y evito parar producción por una falla o avería en la máquina. No necesita preocuparse por elaborar un plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento ya lo realizó el fabricante y lo va a ejecutar su proveedor de servicios, ya sea Instron o Metrolab.
Uso de herramientas adecuadas y refacciones originales. Este es otro punto importante. Solo Metrolab tiene acceso a las refacciones originales de Instron. Es decir, si yo necesito un mantenimiento correctivo, solo Metalispec y Metrolab me van a poder proporcionar estos equipos o Instron directamente, si es que no están en México o en Latinoamérica. Entonces, es importante también, este es otro punto importante del por qué también hacer el mantenimiento con el representante. Predicción de posibles fallas. Ya les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando el disco duro está por llenarse, parece algo insignificante, pero cuando el disco duro está saturado, pueden ustedes, si tienen ya una máquina Instron, ir a verificar que tengan espacio disponible, al menos 10 gigas en el disco duro, porque si este disco está saturado, sí o sí les va a fallar, se los aseguro. Tarde que temprano les va a mandar un mensaje de error el software y es porque no tienen almacenamiento en la compu. Yo les recomiendo que si usan una compu para la máquina, sea exclusiva para esa máquina. Normalmente la Instron o el dashboard no ocupan mucho espacio. Las pruebas que se realizan, los archivos que generan no son muy pesados, por lo cual es difícil llenar el disco duro. Sin embargo, me ha tocado ver que le dan uso personal donde guardan fotografías, videos o algún otro archivo que no tiene que ver con la Instron y en ese momento es donde se satura el disco duro y donde se presentan este tipo de fallas. Personal capacitado y autorizado por Instron. Metrolab tiene la capacitación de su personal directamente con el fabricante. Es decir, el personal que les está dando el servicio fue capacitado directamente por Instron y conoce perfectamente el tipo de fallas que puede presentar su máquina, ya sea solo con escuchar el tipo de ruido que está haciendo, solo con revisar el estado de la grasa o con revisar el estado de las bandas, va a saber si algo está bien o si algo está mal porque ya tuvo previamente esta capacitación directamente con el fabricante y le puede hacer a ustedes las recomendaciones que necesiten en su máquina. Y ahora sí que las desventajas, pues usted decide. Bueno, ¿y por qué elegir Instron? Bueno, Instron cuenta con 74 años de experiencia y es líder en la industria de ensayos de materiales a nivel global. Cuenta con una de las gamas de productos más extensos de la industria. Debido a su experiencia y soluciones, cuenta con clientes en diferentes industrias alrededor del mundo, siempre a la vanguardia con innovación tecnológica para el desarrollo de soluciones que garantizan que nuestros clientes puedan superar sus retos en materia de ensayos, red de servicio y soporte global, máxima satisfacción con el cliente a través de la asociación de nuestros servicios. En pocas palabras, Instron es líder a nivel global. Yo he visto varias máquinas, pero Instron tiene una tecnología muy alta, tiene muy buenos equipos de soporte y básicamente yo podría apostar que la mayoría de empresas que realizan ensayos a materiales, ensayos destructivos o no destructivos, utilizan Instron, lo he visto mucho en la industria. No es porque nosotros seamos los representantes, pero realmente he visto que tiene mucha cobertura a nivel nacional e internacional. Son máquinas muy buenas. Quien tiene una Instron no me dejará mentir. Bueno, vamos con un resumen. Yo sé que este webinar es un poco rápido.
donde se habla solo del mantenimiento. Bueno, en resumen, ¿para qué vamos a necesitar nosotros un mantenimiento o por qué nosotros vamos a realizar un mantenimiento? Vamos a disminuir costos y aumentar la producción. ¿De qué manera? Evitando el mantenimiento correctivo o evitando una falla o avería en la máquina. Aseguramiento de la calidad. De la mano del mantenimiento va la calibración del equipo. Al momento de realizar la calibración, nosotros vamos a asegurar que el equipo esté midiendo correctamente y a su vez con esto ustedes pueden hacer un aseguramiento de la calidad en su proceso. Soporte especializado, compromiso con normas de calidad excepcionales. Instron es líder de ensayo de materiales a nivel mundial. ¿Ok? Bueno, vamos con las preguntas. No sé si tengan alguna duda en específico, si me puedes ayudar ahí, Mariana. Sí, déjame checar el chat a ver si hay alguna pregunta. Preguntan si vamos a compartir la presentación. El CTEX está siendo grabado y se va a subir a nuestra página donde ahí podrán ver la repetición del seminario. Mm, Dice Maximiliano Sánchez, ¿cuál es la regla para seleccionar el valor de la celda de carga con respecto a la especificación de prueba, ya sea normativa o empírica? Buenos días, Maximiliano. Tú vas a seleccionar el alcance de la celda de carga dependiendo de tu tipo de prueba. La prueba que tú realices tiene que estar dentro del 10 al 90% de la capacidad de la celda. Por decir, si yo voy a hacer una prueba que mi probeta truena o llega a una fuerza máxima de 50 newtons, lo ideal es que yo use una celda de 100 newtons, que está más o menos al 50% del alcance del equipo. ¿Qué pasa si yo hago una prueba que rompe los 50 newtons, pero mi celda es de 1000 newtons? Como el alcance de la celda, la probeta truena por debajo del 10%, la celda es un elemento elástico, por lo cual su comportamiento es mejor dentro del 10 al 50%, al 90, perdón, del 10 al 90% de su alcance. Si yo hago pruebas por debajo de ese 10%, tengo dos opciones. La primera es calibrar la celda en puntos bajos para asegurar que está midiendo bien en esos puntos. Tú puedes pedirle a tu proveedor de servicios que te calibre puntos específicos y tú puedes seleccionar los puntos que usas dentro de tu prueba y con eso aseguras que está midiendo bien en el alcance que tú haces la prueba. Y la segunda opción es adquirir otra celda donde tu prueba quede dentro del 10 al 90% de la capacidad de la celda. Normalmente cuando se realiza la calibración del equipo, se va a realizar a partir del 10% del alcance de la celda. También esta es otra razón por qué elegir eh, que quede por encima de ese 10%. Pero tú puedes solicitar puntos específicos como te lo mencioné. Muy bien, la siguiente pregunta es de Noelia Moreno y pregunta, ¿cuál es el periodo de calibración o verificación que aconsejan? El periodo de calibración o verificación va a depender del uso o de tu proceso. Lo que yo te recomiendo es que normalmente las calibraciones las realizan cada año, pero tú a partir de cada año puedes decidir si prolongar o acortar ese tiempo de calibración. ¿Y cómo lo vas a decidir? Tú puedes tomar al menos 3 años consecutivos de la calibración del equipo y con eso tú vas a realizar un estudio de deriva o un gráfico de control donde te va a decir
el comportamiento que está teniendo tu máquina a lo largo del tiempo. Si yo ya sé que en esos 3 años no aumentó mucho el error de la máquina y se mantuvo, yo quizá puedo prolongar el tiempo de calibración a 2 años basado en esta estadística que me dice que año con año el error se mantiene dentro de especificación. Y por lo contrario, si yo realizo la calibración año con año y al tercer año me dio un error muy grande, ahí sería al contrario, necesito acortar ese tiempo de calibración para asegurarme que la máquina no salga de especificación al año siguiente. Lo acorto a 6 meses y si no sale de especificación, sigo con mi gráfico de control y de ahí voy tomando la decisión si prolongo o acorto ese periodo de calibración. Pero eso va a depender de las características del uso de tu máquina. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿tienen solo competencia técnica con equipos Instron o manejan algunas otras marcas en cuanto a software? No, manejamos varias marcas. Instron es una, Struers, Equilan y muchas más. Mi tutorial, son varias, sí, sí, manejamos varias marcas. Instron es la que manejamos en máquinas de ensayos físicos, pero tenemos diferentes tipos de representaciones como Struers dureza, Struers metalografía, equipos de medición dimensional, equipos de medición eléctrica, etcétera, etcétera. Muy bien, la siguiente es de Omar Islas y pregunta, ¿cuál sería el periodo recomendado para las calibraciones y mantenimientos? Bueno, para las calibraciones ya respondí un poco esta pregunta con la pregunta de otro compañero, pero el periodo de mantenimiento sí es un poco distinto que las calibraciones. Normalmente las hacen juntos, el día que yo calibro le doy mantenimiento, pero sí lo puedes tú diferenciar. El mantenimiento va a depender del uso que tú le des a la máquina. Es decir, si la máquina yo la opero 24 horas al día, los 7 días de la semana, y está en un ambiente donde hay mucho polvo, hay partículas de aluminio, o no sé, suciedad o contaminación que esté cerca de la máquina. Obviamente el periodo de calibración, de mantenimiento, perdón, debe ser corto. Yo he visto periodos de mantenimiento de 3 meses, 6 meses, si es un uso constante de la máquina y está en un ambiente con mucha contaminación. Y al contrario, si yo uso la máquina una vez en cada turno o una vez a la semana, está dentro de un cuarto limpio donde sé que no hay contaminantes, yo puedo prolongar ese tiempo de mantenimiento. Pero yo les recomiendo que el mantenimiento no lo prolonguen más de 2 años. ¿Por qué no más de 2 años? Porque llevan lubricantes que la vida útil de los lubricantes normalmente no pasan de los 2 años. Entonces, aunque en esos 2 años yo nunca usé la máquina, la grasa o el lubricante que tiene la máquina sí sufre un deterioro, perdón, entonces es necesario reemplazar esa grasa. Entonces va a depender del uso, puede ser desde los 3 meses hasta los 2 años como máximo. Eso ya lo vas a decidir tú. Muy bien, la siguiente es de Miguel y pregunta, ¿qué tipo de tracción tienen las máquinas? O sea, ¿el banco es estático y el brazo es móvil o los dos brazos son móviles? No, el bastidor es estático, lo único que se mueve es la cruceta, que es la parte superior. Haz de cuenta, sujeta la probeta por la parte inferior y el jalón lo hace a partir de la parte superior. Únicamente la parte superior es la que tiene movimiento. Muy bien, la siguiente dice, ¿cuáles serían las actividades de mantenimiento total
que nosotros como usuarios podríamos hacer. Bueno, principalmente yo mencioné ahorita que al momento, si tú eres el operario de la máquina, úsala como si fuese tu vehículo. Es decir, al momento de llegar y usar la máquina, antes de empezar la producción, voy a verificar que la máquina encienda correctamente, que no me mande ningún error, que se mueva correctamente a bajas y altas velocidades, que no haga ruidos extraños, que la excitación de la celda la detecte correctamente. Y bueno, una vez que yo ya verifique, tú puedes hacer un checklist antes de iniciar el turno donde vas a verificar todo esto, que el paro de emergencia se active correctamente, etcétera. Y durante el uso también voy a estar yo pendiente de que no haya una anomalía dentro de la máquina, que no me mande algún error, que no haga un ruido extraño, etcétera. Y al momento de terminar de usarla, le voy a dar una limpieza por si la probeta que yo usé puede soltar alguna rebaba, etcétera. Nomás hay que limpiarlo y así constantemente día con día. Muy bien, la siguiente dice, ¿algún ejemplo de cómo podemos contribuir a dar un mantenimiento a la máquina como analistas? Ok. Como analista, yo te recomiendo, cada vez que tú tengas un mantenimiento, te deben de entregar un reporte donde te van a decir, tu máquina no presentó ninguna anomalía, todo está bien. Entonces tú vas a tener ese reporte hasta que llegue uno donde te digan, ¿sabes qué? Ya necesitas cambiar los carbones del motor o las bandas ya tienen cierto desgaste. Entonces tú vas a hacer un análisis de cuánto tiempo o después de cuántos mantenimientos se suscitó este hecho de cambiar alguna refacción. Entonces, tú vas a hacer un mantenimiento predictivo donde digas, no, pues yo uso la máquina los 7 días de la semana y con este uso que yo le doy, los carbones tuvieron una vida de 5 años. Entonces, yo ya hago el análisis que a los 5 años posiblemente vaya a necesitar otra vez el cambio de carbones, a los 3 años el cambio de banda, etcétera, etcétera, dependiendo de el historial que tengas con los mantenimientos previos, vas a hacer ese tipo de análisis para prevenir fallas en la máquina. Muy bien, la segunda dice, ¿la tolerancia de las máquinas es de 1%? Depende. La norma, la ACTM, sí la clasifica como el 1%, pero existe la norma ISO 7500 que hace una clasificación desde punto 5 hasta 3. Así se le llama clase punto 5, clase uno, clase 2, clase 3. Para cumplir con esta clase van a intervenir varios factores, no solo el error de medición. El error de medición es uno, pero tenemos también, interfiere la resolución, el error de cero, la histéresis. Tiene que cumplir con ciertas características para que entre en esa clase, la repetibilidad. Entonces, si tú buscas la norma ISO 7500, te va a decir cuál es la tolerancia para cada una de estas clases en cuanto a resolución, histéresis, repetibilidad y error de medición. Pero si tú la quieres clasificar en cuanto a ACTM 4, te va a decir la ACTM 4 que debe cumplir con el 1% en repetibilidad y el 1% en error de medición únicamente. Entonces va a depender de la norma que uses e incluso tú le puedes dar una tolerancia o un error máximo permitido según el proceso que tú tienes. Es decir, a mí el fabricante me dice que la máquina es clase 1, pero a mí la clase, para mi proceso, la clase uno está muy cerrada. A mí, yo puedo decir, por ejemplo, la clase uno tiene que tener un 1% máximo de error,
pero como mi proceso no requiere tanta exactitud, yo puedo permitirle a la máquina tener un 1,5, un 2% de error y lo justifico teniendo un análisis de datos que ese error no me afecta en mi producto. Entonces, depende de tu proceso y depende de la normativa que estés usando. Muy bien. La segunda dice, ¿los equipos deben de estar bajo alguna temperatura controlada? Los equipos sí tienen un rango de trabajo, pero normalmente son rangos muy amplios de temperatura. No recuerdo exactamente, pero va más o menos como desde los -10 hasta los 60, 70 grados Celsius. Entonces, tiene un rango muy amplio que normalmente lo vas a cumplir dentro de tus instalaciones. Lo que sí va a limitar un poco más el uso de condiciones controladas es la prueba que tú vas a realizar. Es decir, la probeta o el material que yo voy a probar tiene que estar bajo cierta temperatura para poder hacer la prueba. Y ahí es donde tú vas a tener que controlar la temperatura, no necesariamente por la máquina, sino por el tipo de prueba que vas a realizar. Muy bien. La siguiente dice, buen día, ¿quién está facultado para realizar un diagnóstico de operación de un equipo? El fabricante, si hablamos específicamente de Instron, tiene que ser Metrolab en México y Sudamérica o Instron si estás en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las consecuencias de realizar las pruebas sin extensómetro? Es decir, ¿cómo afecta los resultados? Bueno, si dentro de tus pruebas tú necesitas conocer la deformación que sufre la probeta, tienes dos opciones. Una de ellas es usar un extensómetro donde va a medir directamente en la probeta la deformación que sufre durante la prueba. La otra opción que tú tienes y que tiene la capacidad de una máquina Instron es medir la deformación a partir de la cruceta. La única diferencia es que el extensómetro es un poco más preciso, pero si tú tienes la máquina en un área donde hay mucha vibración, un extensómetro no te va a servir mucho porque va a estar detectando esas vibraciones y te va a afectar en el resultado de tu prueba. En ese caso es más recomendable medir la deformación a partir del desplazamiento de la cruceta. Ahora, si la prueba que tú tienes no te pide medir deformación, no vas a tener la necesidad de tener extensómetro y no va a afectar en la calidad de los resultados. Muy bien. La siguiente dice, hacemos diferentes pruebas de tensión y tuvimos un problema de daño con nuestro extensómetro. Para evitar dañarlo nuevamente, este equipo se puede concetar- conectar, perdón, y desconectar sin que afecte algún parámetro o algo en la máquina. No afecta. El extensómetro y la celda tienen un sistema que se llama plug and play. Tú puedes conectar y desconectar incluso sin apagar la máquina y este no tiene que sufrir ningún deterioro o desgaste. Si te está fallando, ahí posiblemente tengas algún otro problema de que se haya jalado el cable, de que se haya cortado el cable, de que el extensómetro se haya golpeado, se haya caído, etcétera, pero por conectarlo y desconectarlo no debes de tener problema. Muy bien. Después preguntan qué tipo de grasa se puede utilizar. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Qué tipo de grasa se puede utilizar? Hay una grasa blanca que la venden en AutoZone, se llama Lucas. Déjame ver si la puedo proyectar aquí.
Esta. Mm, ¿Sí se ve en pantalla? No, se ve la presentación. Ah, déjame la presento. Listo, sí se ve ahora sí. Sí, Este tipo de grasa lo puedes usar en la Instron y este tipo de grasa la encuentras en AutoZone y sin problema puedes usarla. muy bien. Después hay otra pregunta de Luis Padilla que dice, ¿la máquina universal Instron tiene el alcance para realizar pruebas cíclicas? Sí, claro, sí las puedes realizar, pero tú tienes que al momento de comprar una máquina Instron, debes de mencionar que quieres hacer pruebas cíclicas. O si tú ya tienes una máquina Instron, puedes comprar un módulo que se llama Test Profiler. El Test Profiler es el que te habilita la función de hacer pruebas cíclicas en la Instron. Si ya tienes la máquina, solo es cuestión de comprar el módulo. Si apenas vas a adquirir la máquina, tienes que solicitarla con Test Profiler. Muy bien, la siguiente es de Martín Maldonado y pregunta, ¿se considera bueno que los criterios de aceptación sean menores del 10% del error en el proceso de calibración? Mira, va a depender de tu proceso, pero un error del 10% ya es muy alto. Si tú lo que estás fabricando, las pruebas que están realizando, no requieren mucha exactitud, pudiese ser que no te afecte, pero por ejemplo, la ISO clasifica las máquinas más sencillas o con más tolerancia manejan un 3%. Arriba de ese 3% ya no serían pruebas de mucha calidad. Incluso el 3% ya se me hace alto. Lo ideal sería un 1% o menos, pero va a depender de tu proceso, como te lo dije al principio. Tú tienes que hacer un análisis de cuál es la tolerancia o el error máximo permitido que tiene tu producto al realizar las pruebas. Y de ahí vas a determinar si te afecta o no te afecta ese porcentaje. Pero 10% te digo es mucho. Yo recomendaría que por mucho aceptes un 3% que ya es alto y tienes que evaluar si no afecta en tu producto. Muy bien, la siguiente es de Enrique Ramos y pregunta si pueden dar servicio de mantenimiento a una Shimatsu. Sí podemos dar servicio de mantenimiento a Shimatsu, pero aplica lo mismo que yo les mencionaba durante la presentación. Nosotros somos representantes de Instron, por lo cual tenemos un programa de mantenimiento elaborado de Instron para sus máquinas. Si tú me pides un mantenimiento a una Shimatsu, sí lo voy a realizar, pero el mantenimiento que voy a realizar es uno, lubricar las partes móviles mecánicas, revisar el sistema de seguridad, revisar el software, que no tengan ningún tipo de problema, revisar la compu. Pero si ya me voy a componentes electrónicos, yo, al no ser el representante de Shimatsu, no conozco exactamente el comportamiento de estos componentes, por lo cual no te podré decir si uno de estos componentes electrónicos pudiese fallar o está en buenas condiciones. Únicamente el mantenimiento va a ser limpieza, lubricación y verificación de los sistemas de seguridad. Entonces, la respuesta es sí podemos. Claro que sí. Lo que yo te recomendaría es que traigas especialmente a personal Shimatsu, que creo que Shimatsu no hay personal aquí en México, entonces por ese lado a lo mejor te sale más costoso traerlos de fuera del país,
pero sí podemos dar ese mantenimiento. Muy bien, la siguiente pregunta es de Jorge Hinojosa y pregunta, cuando una celda de carga muestra un daño o un mal resultado en la calibración, ¿se puede realizar una reparación en ella? Sí, hay dos tipos de reparaciones que se manejan. Si el daño que presenta no es mayor a un 1%, ahí mismo yo puedo hacer el ajuste a la celda. Si la celda tiene una sobrecarga y ya tiene un error de más del 1%, se puede hacer el ajuste, pero tendrías que mandar tú la celda al laboratorio de Metrolab que te quede más cercano. Si la celda presenta un error mayor al 3 4%, posiblemente ya no puedas ajustarla, ya esté dañada y tengas que reemplazarla. Entonces sí se puede, depende del margen de error que estás manejando. Muy bien. Y ya por último, Vladimir García pregunta, ¿hasta cuántos ensayos pueden hacer las máquinas? Uh, pues la verdad es que depende del uso que tú le des. Si tú no le das mantenimiento, me ha tocado ver equipos que tienen 30 años o más, 35 años, que están todavía en operación porque les han dado un buen uso. Y me ha tocado ver equipos que fallan a los 7 años que durante esos 7 años nunca se le dio mantenimiento. Entonces no hay así como un número exacto que te pueda yo decir cuántos ensayos pueden hacer. Va a depender del uso que tú le des. Te pueden dar muchísimos ensayos. Muy bien. Ahora en sus pantallas les va a estar apareciendo una breve encuesta de satisfacción. Si me pueden apoyar contestándola, por favor. Y para los que tienen duda, las constancias de participación se van a enviar automáticamente a todos los asistentes. Les voy a dejar en el chat mi correo y mi teléfono. Por si tienen alguna otra duda en específico, me pueden mandar un mensaje en WhatsApp o algún correo y con gusto les puedo ayudar. Sí, déjame, lo voy a volver a mandar porque nada más lo mandaste a los anfitriones y Ah, panelistas. sí, Lo sí, voy a enviar a todos. sí, déjame. ¿Lo mandas tú o lo mando yo? Ya lo estoy mandando. Ah, ok. Pues bueno, si no hay más preguntas o algo más que quieran añadir, ya podemos dar por finalizado el seminario. Muchísimas gracias, Jorge, por la información que nos brindaste y muchísimas gracias a todos por su asistencia y participación. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Que tengan muy buen día. Igualmente.